Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Ya podemos decir buenas noches. Hoy miércoles de oración. Bueno, también a todos los que nos están viendo por Facebook. Dios les bendiga. Ahí calentitos en su casa. Y esta noche les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. Hay una porción muy pequeña, un solo versículo. En Apocalipsis 3:10. Es un versículo muy bonito que debemos tener en nuestro corazón. Apocalipsis 3:10. Dice así. Es como dijera, antorcha de fe. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tus promesas se cumplen, Señor. Y sabemos, Señor Dios, que todo aquel, Señor Dios, que ama a tu Hijo amado en su corazón, desde nuestro corazón, Señor, sabemos que tú nos librarás de esa ira venidera, Señor. Sabemos, Señor Dios, que el mundo está dando cambios drásticos, Señor. Ha habido cambios fuertes y vienen más fuertes, Señor. Te rogamos, Padre, no nomás por este país, Señor, sino que por el mundo entero, Señor. Te rogamos por todos aquellos, Señor Dios, que un día hicieron una confesión de fe, Señor, de aceptar a tu Hijo amado en su corazón como su Salvador, Padre, que retengan lo que tienen, Señor. Que retengan lo que ellos han aprendido, lo que tú les has enseñado, Señor. Que tengan el amor de Cristo en sus corazones, Señor, y que vuelvan a tus caminos si es que se han apartado, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a mantenernos siempre firmes. Ayúdanos, Señor Dios, porque dice tu palabra que nunca dejemos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Ayúdanos, Señor Dios, porque son tiempos difíciles, Señor, tiempos donde puede haber, Señor, gente que se vaya enfriando, Señor. Muchos van a enfriarse y se van a apostatar de su fe, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos, Señor Dios, que se han retirado, Padre, que vuelvan a tus caminos, Señor, porque tu venida se aproxima, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Señor, qué bueno es alabarte, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, nos ayudes a enfocarnos solamente en ti, Señor, en tu palabra, Señor, que vamos a escuchar esta noche, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están pasando por tiempos difíciles en salud, con sus familias, Señor. Todos los problemas que ha venido con este virus, Señor, te pido, Señor, que tú nos des la victoria, Padre, porque sabemos que en ti podemos confiar, en ti hay gozo, en ti hay amor, Señor. Te damos gracias y queremos seguir adorándote, Padre, que estas palabras lleguen a tu trono, Señor. Así es, Señor. Gracias, Padre. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes, adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey de Reyes, bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor, levantando las manos al cielo y preguntan por qué, y les llamamos a nuestro Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor, levantando las manos al cielo y preguntan por qué, y les llamamos a nuestro Rey. Adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey de Reyes, adoremos al Cordero en gloria, adoremos al Rey. Bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey de Reyes, bendecimos al Cordero en gloria, bendecimos al Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor, levantando las manos al cielo y preguntan por qué, y les llamamos a nuestro Rey. Y levantando las manos te cantamos a ti, levantando las manos nos gozamos, Señor, levantando las manos al cielo y preguntan por qué, y les llamamos a nuestro Rey. Y les llamamos a nuestro Rey. Y les llamamos a nuestro Rey. Sí, Señor. Señor amado, te amamos, Padre. Nuestro corazón te alaba, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más, Señor, de alabar y de bendecir tu nombre, Sí, Padre. Señor. Ayúdanos, Gracias. Señor, a que siempre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, te alabe, Señor, de día y de noche, Padre. Sí, Señor. Gracias por este momento, Señor. Bendice este lugar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que Sí, están Padre aquí Santo. presentes, Padre, y los que están en casa también, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos en el Gracias, nombre Padre. precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado
A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Oramos, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos. Aquellos hermanos, Señor, que no hemos visto por algún tiempo, por cuestiones de la pandemia, y te pedimos, los ponemos en tus manos y deseando, Señor, que ellos se estén conectando con nosotros por medio de Facebook o YouTube y estemos enlazados en ese espíritu tuyo, Señor, y pidiendo, Señor, que en estos tiempos difíciles en los que estamos, y tu pueblo, Padre, y recobre su fuerza, sea avivado, sea levantado, sea fortalecido, Señor. En esta tarde, Señor, quiero orar por el pastor Scott de aquí, de la Iglesia Americana. Señor, le hemos hecho la petición de permitirnos abrir la iglesia y poder estar aquí adentro. Pero todo está en tus manos. Y te pedimos, Señor, que trabajes en el corazón del pastor Scott. Y sabemos, Señor, que lo que es tu voluntad es lo que tú vas a permitir. Así es, Señor. Y el clima, Señor, está cambiando. Tú sabes, Señor, qué tiempos se acercan. Y oramos, Señor, que, Padre, la iglesia americana, Señor, mire las ovejas, se enfoque en las necesidades del pueblo. Y tenemos este lugar donde podemos estar reunidos en calma, sabiendo que tú nos vas a proteger, tú nos vas a guardar. Te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia americana, al pastor Scott, a todo su grupo de líderes, de diáconos, de ancianos, y que ellos, Señor, buscan tu dirección también igual nosotros. Te pedimos por cada familia, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, por cada hermana soltera que tiene hijos, Señor, y que
y que se esfuerzan, Señor, para sacar sus familias adelante. Oramos, Señor, que tú fortalezca la vida de estas hermanas y les provea sus necesidades y los ponemos en tus manos, Señor. Fortalece el matrimonio, Señor, aquellos hogares, Señor, en donde la pareja todavía puede estar ahí, el hombre y la mujer unidos. Y te pedimos, Señor, que tú fortalezcas la comunicación, la relación y que, Señor, demos nosotros un buen ejemplo a la juventud, Señor, de lo que es un matrimonio sólido en la fe en Cristo Jesús. Guarda a nuestros jóvenes, Señor, guarda a nuestros niños. Ellos, Señor, van a las escuelas seculares en donde están escuchando cosas que van en contra, Señor, de la palabra de Dios. Sí, mi Dios. Y te pido que nosotros como iglesia y como padres hagamos un esfuerzo, Señor, de estarles enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, porque ellos serán puestos a pruebas, Señor, y muchos de ellos, dice tu palabra, que van a apostatar de su fe y seguirán, Señor, doctrinas de los hombres. Y oramos, Señor, que nuestros niños y nuestra juventud, Padre, estén protegidos por la mano de Dios, el Espíritu de Dios esté sobre de ellos y que, Señor, aprendan ellos a discernir entre las enseñanzas, Señor, erróneas, satánicas, perversas de este mundo y aquella enseñanza académica que les va a ayudar en su crecimiento, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. Gracias te damos por este momento, Señor, y te pedimos, Padre, que te sigas moviendo entre nosotros. Bendice la enseñanza de esta noche y que nuestros corazones, Señor, sigan creciendo y siendo fortalecidos en el conocimiento de la verdad. Y una oración más, Señor, oramos por los hijos pródigos, las ovejas que están alejadas de ti, tanto jóvenes como adultos. Oramos por todos aquellos hermanos que se han enfriado y que están lejos, Señor, del pueblo de Dios. Y te pedimos, Señor, que los traigas, que atraigas a tus hijos, Señor, y que haya un nuevo despertar en las almas de tus hijos y que representemos y vivamos, Señor, la palabra de Dios como por lo cual fue escrita, cambiando y transformando nuestras vidas. Sigamos orando, hermanos, en este último canto. Los invitamos que ahí en su hogar se una con sus hijos o usted solo y esté orando por sus peticiones personales. Alabemos al Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Por mi Jesús
a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, muchas gracias, hermanos. Bienvenidos, hermanos, esta noche ya. El tiempo, como dice Pastor Keño, está cambiando. Está oscureciendo un poquito más temprano. Ya dan ganas de ir a recostarnos un poquito más temprano y levantarnos un poco más tarde, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno, los que nos se conectan por medio de Facebook, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios porque allí en su casa, en el lugar de habitación, el Señor les acompaña también por medio de su Espíritu Santo. Él está prometido estar con nosotros. Así que abrimos nuestras Biblias, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias para empezar nuestro estudio en esta noche y vamos a estar en los capítulos 34 y 35 del libro de Números, hermanos. Esta mañana que ya estaba yo dándole los últimos, no arreglos, pero la última leída y los últimos toques a mi estudio, estaba yo viendo y me di cuenta que ya vamos a terminar el libro de Números. Por supuesto, yo no empecé a enseñarlo, Pastor Keño empezó mucho antes de la pandemia y estamos ahora al capítulo 34 y 35, hermanos, que vamos a ver ya este día y nos acercamos ya al final del capítulo 36, terminamos nuestro el libro de Números, hermanos. Ha sido una bendición poder estudiar con ustedes este libro y espero que hayamos aprendido algunas cosas que el Espíritu Santo nos haya hablado y podamos aplicar. Así es de que capítulo 34, hermanos, vamos a estar ahí a continuar nuestro estudio 34 y 35. Hermanos, si me acompañan en una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Este lugar que ha sido dedicado para alabarte, para bendecir tu nombre, para buscarte a ti, Señor. Y Padre, ahora que estamos en el momento del estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, despeje cualquier distracción, cualquier preocupación que pueda haber en nuestra mente, que abra nuestros corazones, Señor, nuestro pensar y que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que hable a nuestras vidas, Señor. Moldea nuestro corazón de acuerdo a la semejanza de Cristo Jesús, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Y es en nombre de Cristo Jesús en quien oramos, confiamos y abrimos tu palabra en esta hora, Padre Celestial, enséñanos. Amén.
Los capítulos 34 y 35, hermanos, vamos a continuar aquí. El capítulo 34, hermanos, si ustedes se pueden dar cuenta en su Biblia, no sé cómo está los versículos en su Biblia, pero en la mía, hermanos, no hay ningún espacio que divida el capítulo 33 del 34, y eso porque es una misma, fluye, ¿verdad? La conversación que Dios está teniendo con Moisés. Y vemos, hermanos, que el capítulo 33 es más que todo límites y repartición. Hablábamos de esto la semana pasada, de cómo a la segunda parte, en la parte final del capítulo 33, Dios habla a Moisés, y algo importante es que hablábamos la semana pasada, es de que en esta vida nueva en Cristo Jesús debemos de tener cuidado con las cosas pasadas, con los hábitos viejos que existían, y debemos de limpiar, debemos de hacer una limpia, y eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Dice, cuando entren a este pueblo que les doy, ustedes necesitan deshacerse de todas esas costumbres, deshacerse de todas esas gentes que están habitando esta tierra. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, dice, va a ser un aguijón en sus ojos y va a ser una espina, ¿verdad? O una estaca, como dice otras versiones, en su costado, va a ser molestia. Y el versículo 55 dice, si no echarás, estoy hablando del capítulo 33, si no echarás a los moradores, a los que habitan, dice, ellos serán, ¿qué? Aguijones a vuestros ojos y espinas para vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. Y aún va un poquito más adelante, el versículo 56, además haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Entonces es una precaución bastante fuerte la que Dios le está dando al pueblo de Israel. Y entramos al capítulo 34, hermanos, y el capítulo 34, perdón, siguen siendo las instrucciones que Dios le está dando a Moisés para el pueblo de Israel. Los está preparando y les está dando instrucciones antes de que ustedes entren a esta nueva tierra. Y es algo así, hermanos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de comprar una casa, por ejemplo, o cuando usted tiene la oportunidad de comprar un automóvil nuevo, ¿verdad? Cuando usted ya va a recoger las llaves, o cuando van a entregarle las llaves de la casa o del automóvil, de lo que usted haya comprado, que es algo nuevo para usted, le dan instrucciones, ¿verdad? Le indican dónde están las llaves del agua, dónde están los esparcidores para el zacate, dónde está esto, dónde está lo otro, las cosas eléctricas de la casa. Le dan una explicación antes de que usted pueda, ¿qué? Tomar posesión de esa vivienda. También con un automóvil le indican, ¿verdad?, dónde están algunas cosas. Algunos automóviles ahora ya no tienen ni llave, hermanos. Ya nomás hay que apacharles ahí unos botones para que se abran y arranquen solitos. Así es de que son instrucciones, ¿verdad? Y este tipo de instrucciones son las que Dios está dando por medio de Moisés para el pueblo de Israel. Los versículos 1 y 2, hermanos, reafirman la promesa que Dios le dio a Abraham, a Jacob y al pueblo de Israel. Y vamos a empezar a leer ahí, hermanos. Dice que Jehová habló entonces a Moisés diciendo, y esto es la otra cosa, recomendaciones y mandatos que Dios le está dando. Versículo 2, manda a los hijos de Israel y diles que cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Y en los versículos del 13 en adelante, hermanos, hasta el 16, Dios les da detalles acerca de las fronteras. Les dice, al este ustedes van a tener el mar Mediterráneo, al sur van a tener a estas otras tribus de Edom, al oeste van a tener el mar Muerto, el mar Salado. Ustedes pueden ir leyendo ahí. A causa del tiempo nosotros no podemos leer todo esto, pero mi enfoque principal en estos primeros versículos, hermanos, es de que Dios está reafirmando la promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a Jacob y a sus descendientes, hermanos.
Y hablando de promesas, hermanos, lo podemos aplicar a nuestra vida. Las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas, Dios es fiel. Y veamos, hermanos, recordaba cuando estaba haciendo mis apuntes, recordaba este canto, un canto que nos gusta bastante, que escuchamos a veces, que dice, eres tú mi herencia, algo así. Es de hermano Héctor, yo creo que se lo va a saber muy bien, ¿verdad? Pero habla de que Cristo Jesús es nuestra herencia. Y al pueblo de Israel estaban diciendo, esta es la tierra que os caerá o que os será de herencia. Y quisiera enfocarme un poquito, hermanos, en la palabra y no tanto en la palabra, pero en el concepto de la herencia. Para usted recibir una herencia, usted no tiene que hacer nada. Una herencia es algo que le es dado a usted por derecho. Simplemente porque es hijo, o a lo mejor es porque simplemente usted es amistad, ¿verdad? Yo todavía estoy esperando, hermanos, una carta del condado que me llegue de un tío millonario que falleció y me dejó una herencia, pero no ha llegado todavía la carta al correo, ¿verdad? El concepto es de que la herencia, hermano, la realidad es que la herencia no tenemos nada que hacer por ella. El pueblo de Israel solamente tenía que tomar posesión, y así es la salvación en Cristo Jesús, hermanos. Es por gracia. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia no es algo físico. Nuestra herencia no es un galardón visual que podamos vestirnos, no es un botón o una insignia que podemos poner en nuestras ropas. Pero nuestra herencia es la salvación en Cristo Jesús, la promesa de vida eterna. Y para ello, hermanos, la herencia solamente tenía el pueblo israelí que tomar posesión. Los versículos del 3 en adelante hasta el 16, hermanos, nos habla acerca de los límites detallados del territorio que debería de poseer. Hermanos, en nuestro diario caminar también nos damos cuenta de que Dios tiene planes para nuestra vida. Dios ha trazado planes, ha trazado oportunidades para cada uno de nosotros. Así como Dios había trazado planes y había decidido las fronteras y los bordes que iba a dar en esta herencia al pueblo de Israel, así también ha trazado planes y bordes para nosotros. Y me puse a pensar y dije, ¿cuántas veces, hermanos, como el pueblo de Israel, si nos ponemos a pensar, hermanos, de este punto en el que está, este momento que está viviendo el pueblo de Israel, en ese momento en que ellos estaban recibiendo todas esas instrucciones de parte de Dios acerca de las fronteras, de lo que debían de hacer, de cómo debían de tomar posesión de esa tierra. De este tiempo, hermanos, al momento en que salieron de Egipto, si usted vio la película, ¿verdad? Cuando salen todos con su caravana, sale una caravana de israelitas de Egipto porque habían tenido ellos años de esclavitud. De ese momento a este momento, hermanos, han pasado 40 años de vagar en el desierto en círculos, para arriba, para abajo, para todos lados. Es algo así, hermanos, como que de aquí a Los Ángeles, hermanos, duráramos nosotros 6 meses para llegar, porque dimos vueltas y más vueltas y más vueltas, cuando en 1 hora o 15 minutos, o incluso si usted tiene el pie pesado, en 45 minutos puede llegar a Los Ángeles. Y me puse a pensar, hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces, hermanos, los planes que tiene Dios para nuestra vida, las metas, los deseos que Él tiene para nuestra vida, las bendiciones que Él tiene para nosotros, hermanos, las hemos puesto a un lado, las hemos desperdiciado a causa de que estamos haciendo muchas veces lo que el pueblo de Israel hizo 40 años en el desierto? Desobediencia, quejas, y creo que lo que más, aparte de la desobediencia, hermano, lo que más les afectó al pueblo de Israel, voltear hacia atrás. ¿Cuál era el común denominador de los israelitas en medio del desierto?
si nos hubiéramos quedado en Egipto. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, cuando el desierto se pone seco y cuando la lluvia no quiere caer, y cuando perdemos el enfoque en las cosas eternas, cuando perdemos el enfoque en Cristo Jesús, empezamos a ver hacia atrás y empezamos a añorar tal vez la vida vieja, ¿verdad? Y empezamos a dudar. ¿Cuánto tiempo desperdició el pueblo de Israel? 40 años. Una generación se quedó muerta en el desierto, hermanos, y esta es una nueva generación la que está entrando. Los versículos 17 al 29, hermanos, Dios asigna a Eleazar y a Josué como coordinadores en la repartición de la tierra. Y leamos ahí unos versículos. Después de haber dado Dios trazarles las fronteras y decirle, toda esa es la tierra que ustedes van a poseer, Dios le da instrucciones a Moisés y les dice, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. 2, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe o un representante o una persona importante de esta tribu para dar la posesión a la tierra. Versículo 19 en adelante hasta el final, hermanos, 29, nos da los nombres de estas 10 personas. Usted dirá, ¿por qué solo 10 personas si son 12 tribus? Recordamos, hermanos, que del otro lado del Jordán se quedaron 2 tribus y media. Recordamos que en el capítulo 32, en el capítulo 32 se quedaron las 2 tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manases. Ellos dijeron, nosotros queremos quedarnos de este lado, nos gusta, ¿verdad? Nos gusta estos llanos para nuestras ovejas y nuestras chivas y nuestros corderos. Así es de que nos vamos, hicieron ellos la petición de quedarse ahí. Así es de que la repartición de la tierra prometida era solamente de 10, más bien de 9 tribus y media, pero nos da 10 nombres aquí porque la otra mitad de la tribu también la tienen que incluir. Lo importante, hermanos, es de que Dios asigna a Eleazar y también asigna a Josué como coordinadores en la repartición de la tierra y al mismo tiempo incluyen a un representante por cada tribu para estas 9 tribus y medias. ¿Me puede usted decir, hermano, y esto qué tanto nos puede importar a nosotros? 2 cosas bastante importantes veo aquí, hermanos. Cuando Dios hace la asignación para estos hombres, son hombres temerosos de Dios. Un dato importante, hermanos, Josué y Caleb son las únicas 2 personas que duraron 40 años en el desierto y están aquí. Las demás ya fallecieron y se murieron en el desierto. Solamente Caleb y Josué eran los 2 hombres ya maduros, hermanos. No me atrevo a decir ancianitos, pero digo a maduros que ya estaban. Ellos eran creo que los más maduros de toda la gente que existía en este grupo que iba a entrar. Solo es un punto ahí interesante. Pero lo importante aquí, hermanos, es de que nosotros como cristianos no podemos llevar una vida de victoria siendo, y usted me ha oído decir esto muchas veces, no podemos llevar una vida de victoria siendo llaneros solitarios. No podemos llevar una vida de victoria siendo cristianos que estamos solitos y que no tenemos comunión con nadie más. Y esto, hermanos, es bastante importante. En este tiempo de cuarentena nos ha afectado. Es tan alegre poder venir los domingos y ver los diferentes rostros y ver a los diferentes hermanos y hermanas y poder saludarnos con cariño. El tiempo que estuvimos alejados, hermanos, es bastante difícil y aún los miércoles que no nos podemos reunir todavía en persona. No podemos ser lobos solitarios, no podemos ser llaneros solitarios y vivir nuestra vida cristiana en victoria. Cristo Jesús viene y nos apoya y nos incita a tener comunión unos con otros. Dios nos da el ejemplo y coordina a estos hombres, hermanos, para que el trabajo de Moisés no sea un trabajo solamente de él,
Él como líder y como llanero solitario, haciendo todo el trabajo. Hombres fueron designados para organizar, para coordinar, para ser líderes. Y así nosotros también debemos de asignar en nuestra vida, hermanos. Y quiero sembrar esta semilla en sus corazones. Necesitamos asignar en nuestra vida líderes que nos ayuden a orar. Líderes, hermanos, que nos ayuden a sostenernos en nuestro caminar diario. Y a veces, hermanos, decimos, sí, pero es que el pastor está muy ocupado y me da pena estarlo llamando a cada rato. Y no es de eso de lo que estoy hablando, hermanos. Como cristianos debemos de rodearnos de otros cristianos. Como cristianas, hermanas, y nuestras hermanas muchas veces a los varones nos dan el ejemplo, hermanos, y nos ganan. Las hermanas, hermanos, tienen sus grupos de oraciones, tienen sus cadenas de oración. Lo digo, hermanos, porque me doy cuenta cuando pasa algo, mi esposa luego está en el teléfono. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, dice, estoy mandando un mensaje a las hermanas para que oren por esta situación. Y gracias a Dios, hermanos, porque los hermanos ahora ya tenemos ahí un grupito que también nos saludamos todos los días, y cuando hay una necesidad empezamos a mandar un mensaje. Hey, hermanos, fulano de tal se tropezó, oren por él, se quebró el pie, se quebró un dedo, y podemos tener esa comunión. Y así, hermanos, también es importante para nosotros como cristianos rodearnos de personas que nos sostienen, que nos ayuden a sostener la carga, a quienes podamos dar cuenta también, hermanos. Y buscaba aquí, hermanos, en Proverbios 27, 17, hermanos. Y es el tema que yo he buscado. Pastor Keño me ha dado la oportunidad sino de liderar, organizar ahí el grupo de varones con el desayuno de varones mensual que tenemos aquí en la iglesia. Y he escogido este versículo, hermanos, como tema para nuestro grupo de varones. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza o se afila, y así el hombre se afila con el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hombre con hombre, así como el filo, como un cuchillo con la barra esa. Yo no soy carnicero, hermanos, pero tengo mi barrita de metal, hermanos, y cuando mi esposa me dice, hazme una salsita o córtame unos tomates, yo agarro mi lima, es una lima creo yo, así es como se llama, y yo agarro mi cuchillo y lo empiezo a afilar. Porque hierro con hierro se afila, y ese cuchillo queda muy bien, hermano. No es un cuchillo que ya queda blando, que no corta nada, sino es un cuchillo que corta los tomates como si estuviera cortando mantequilla. Y así nuestra relación unos con otros, hermanos. Nos afilamos unos con otros, nos construimos unos con otros, nos edificamos unos con otros. No podemos ser llaneros solitarios en el evangelio. Necesitamos gente a nuestro alrededor, cristianos quizás más maduros, cristianos quizás con un llamado de oración más fuerte que el de nosotros, cristianos tal vez con más experiencia espiritual a nosotros, y a apoyarnos en ellos. Y si usted es un cristiano maduro en la fe también, y es usted buscado para hacer apoyo, debemos de estar listos, hermanos, para apoyar a aquellos que no son tan maduros y que están aprendiendo apenas en la fe. Esto es lo que aprendí yo, hermanos, en estos versículos del capítulo 34 al final, hermanos. Dios buscó hombres, Dios designó hombres para que tomaran esas responsabilidades de repartición. No fue el trabajo solo para una persona. Y así en nuestra vida, hermanos, debemos de designar personas, compañeros cristianos que nos apoyen en las diferentes tareas que llevamos en nuestra vida cristiana. Llegamos, hermanos, y así termina el capítulo 34, hermanos, con el grupo de cada quien cada representante de las tribus. Un dato interesante, hermanos, pero me llamó la atención que del versículo
desde el versículo 20, desde el versículo 19, hermanos, hasta el 29, hasta el 28, está mencionando nombres, hermanos. Sí. Por ejemplo, en el 20 dice, de la tribu de los hijos de Simeón, nombraron a Samuel, hijo de Amiud. Y son 10 versículos más, hermanos, que van. Y me puse a pensar, dije, mira, si alguien necesita, si alguien, una pareja va a tener niños o niña y está esperando el nacimiento de un bebé, estos versículos, hermanos, son muy buenos versículos para encontrar nombres, para designar nombres particulares. Me puse a pensar en eso, hermanos, disculpen, no me pude retener de hablar acerca de esto que se me hizo divertido. Capítulo 35, hermanos, el capítulo 35 sigue con las instrucciones y el 35, hermanos, en particular y especialmente nos habla acerca de la herencia para los levitas. Recuerdan, hermanos, solo como un recordatorio, que la tribu de Leví había sido la tribu que había sido, ¿qué? Designada para el sacerdocio. No para el sacerdocio, pero ellos habían sido designados para el mantenimiento del templo, del tabernáculo. Ese era el trabajo de ellos, mantener el tabernáculo, y ellos estaban designados al servicio de Dios, al servicio del tabernáculo, del templo, cuando ya se construyó el templo. Así es de que ellos, hermanos, la tribu de Leví no iba a tener una área de tierra por herencia. Entonces, ¿dónde iban a vivir? Y de esto es de lo que nos habla el capítulo 35. Y si me siguen ahí, el capítulo 35, hermanos, los versículos del 1 al 9 nos da las instrucciones en cuanto a la repartición de tierra para la tribu de Leví. Y leamos los primeros 2 o 3 versículos. Dice, habló Jehová, capítulo 35, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas, de estas ciudades, serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Una manera bastante justa de repartir la tierra. Así es de que cada tribu, hermanos, debía de dar una parte, asignar una parte del territorio que le había tocado para las ciudades donde pudieran vivir los levitas. Dije, ¿qué podemos aprender de eso? Y estaba yo leyendo, hermanos, y escuchando, y decía, pues, ¿qué tanta esta información? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos ver? Me brinco al versículo 17, dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades y sus ejidos. 48 ciudades, hermanos, designadas para los levitas. Me puse a pensar, hermanos, de lo importante, es algo así como simbólico, hermanos, de lo importante de que hubieran representantes del pueblo de Dios regados por toda la nación de Israel. Y me puse a pensar y dije, qué simbólico es esto y qué importante es reconocer, hermanos, que Dios de esta manera quería enseñarle al pueblo de Israel que Él iba a estar presente entre su pueblo. Que los levitas no iban a estar ocupando, hermanos, un área reservada solamente para ellos en un monte alto, y el pueblo debía de levantarse todos los días e ir a ese lugar allá, ir a 20 kilómetros o 50 millas o hacer una peregrinación alta para poder ir y hacer sacrificios y poder tener comunión y buscar liderazgo cristiano, liderazgo religioso en ese tiempo para ellos. Entonces pensar que qué bueno, hermanos, que Dios también en eso, hermanos, ha pensado, de que Dios habita en medio de su pueblo. Y nosotros ahora, hermanos, como cristianos, no tenemos una sede, hermanos. No podemos decir nosotros, tenemos que hacer una peregrinación una vez al año, hermanos, a San Quencuétaro, para llevar sacrificio y para poder llevar
adoración, sino que por medio de su Espíritu Santo, hermanos, Dios está presente ahí, en la sala donde está usted, en su casa viéndonos en Facebook. Yo no sé si usted está en la sala, a lo mejor usted está en el sofá, a lo mejor usted está cómodo en su cama, viendo su teléfono, viendo no es la palabra correcta, tableta, ¿verdad? Su dispositivo. Yo no sé dónde está, tal vez está en la cocina, donde quiera que esté. Dios está ahí presente, hermanos. Y eso es lo que podemos ver, de que Dios quiso que los levitas, hermanos, estuvieran repartidos dentro del pueblo de Israel. Había líderes representantes de Dios ayudando, sirviendo dentro del pueblo de Israel. Dios se mantiene presente en medio de su pueblo, y vamos a ver esto al final del capítulo, hermanos. El versículo 10 en adelante, y disculpen que vaya brincando, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a hablar de estas cosas importantes. Dios da esas instrucciones para el pueblo en cuanto a las ciudades donde los levitas debían de vivir, y vimos que eran 48 ciudades originalmente en las que ellos debían de estar repartidos en todo el territorio judío. Versículos 9 en adelante nos habla acerca de algo bastante importante: las ciudades de refugio. Yo no sé si usted ha oído de las ciudades de refugio. Yo había escuchado en las enseñanzas anteriores las ciudades de refugio, pero no las había estudiado así con bastante dedicación, y ahora me tocó estudiarlas y quiero compartir con ustedes. Dice que habló Jehová, capítulo 9 del capítulo 35, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, dice el versículo 11, os señalaréis, o van a asignar ciudades llamadas de refugio. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Versículo 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse ¿de quién? Del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. No era un dipo, ¿cómo se dice dipo? Una bodega de asesinos, hermanos, las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, hermanos, eran 6 ciudades asignadas que debían estar también regadas regadas en el territorio judío. Algunas de este lado del Jordán y otras al sur del Jordán. Estuvieran de los dos lados. El propósito de estas ciudades llamadas ciudades de refugio, hermanos, era porque algunas veces había algún accidente, y lo dice y usa la palabra, creo que usa la palabra asesino, ¿verdad? El homicida dice, no dice asesino tan feo, pero dice homicida. Supongamos, hermanos, que el pastor Keño y yo estamos allá atrás cortando un árbol, hermanos, cada quien con nuestra hacha. Y al hermano Keño, hermanos, se le zafa el hacha y sale el hacha volando, hermanos, y ¡pum!, me mocha la cabeza. Fue un accidente, ¿verdad? Qué feo se oyó eso, pero no, eso es nada más así una ilustración, hermanos. Y el hermano Sergio se murió, hermanos, y dicen el hermano Keño lo mató, pero fue por accidente, fue sin ninguna intención. Entonces el hermano Keño, la persona que había asesinado por accidente a esta persona, tenía, no quiero decir la capacidad, pero tenía el privilegio de ir y refugiarse a una de estas ciudades. Y él estaba en esa ciudad de refugio esperando, hermanos, a que viniera el juicio de la congregación, a que vinieran los jueces, ¿verdad? Y vinieran los líderes del pueblo y averiguaran cómo estuvo el accidente. A ver si no el hermano a propósito le había aflojado los tornillos al hacha, porque ya traía al hermano Sergio, ¿verdad? Había una investigación. Entonces, ese era el propósito de las ciudades de refugio, hermanos, para que
la persona que había matado a alguien por accidente pudiera refugiarse ahí, y al estar en esas ciudades de refugio, los familiares de la víctima no podían venir y tomar venganza sobre él, ¿verdad? Enojados decían, vamos a matar a este hombre que mató a nuestro hermano o a nuestro papá o a nuestro hijo. Ese era el propósito de las ciudades de refugio. Cuando después, hermanos, ya la persona en juicio se daba cuenta de que los testigos y las personas y las circunstancias decían, ¿sabes qué? Sí fue accidente, de accidente se le zafó el hacha y por eso se murió el otro hermano, así es de que es inocente, fue un accidente, fue sin querer. Entonces, esas ciudades de refugio, la persona que había matado a la otra persona podía, o más bien debía quedarse ahí en esas ciudades de refugio, y mientras que él quedaba ahí, no había ninguna oportunidad de venganza de parte de algún familiar. Ese es el propósito, hermanos, de las ciudades de refugio. Ahora, hermanos, en algunos otros versículos, los versículos 16 al 21, hermanos, se nos hace bastante clara la pena de muerte. Leamos ahí un poquito, aunque ya vamos a terminar, y no es en eso en lo que me quiero enfocar. Los versículos de 16 al 21 dice que si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, esta persona es un homicida y el homicida morirá. Si con piedra en la mano le da muerte, esta persona también es homicida y él debe de morir. O sea, Dios da el reglamento, hermanos, para el pueblo de Israel, de que si alguien a propósito mata a otra persona, esta persona debía de pagar con su vida lo que había hecho. Cuando una persona mataba a alguien a propósito. Esas son las razones y el propósito, hermanos, de las ciudades de refugio, para poder darle justicia y ¿cómo se puede decir? Un caso justo a la persona que en algunas circunstancias de accidente mataba a otra persona. Esas son las razones y el propósito. Hermanos, y me puse a pensar, dije, qué interesante que Dios da orden al pueblo de Israel. Dios es un Dios de orden y es un Dios justo. Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo que da justicia. Y me puse a pensar, hermanos, que nosotros ahora como cristianos hemos sido también homicidas. Hemos pecado en contra de nuestros hermanos. Hemos pecado en contra de Dios. Hemos pecado en contra de nuestros semejantes. Estoy hablando de nuestra vida antes de Cristo. Pero en Cristo Jesús, hermanos, encontramos refugio y encontramos redención. Es la mejor manera que puedo yo aplicar estos versículos del capítulo 35, hermanos, de que en Cristo Jesús hemos hallado libertad, hemos hallado refugio y no tenemos que temer del enemigo. El pueblo de Israel tenía que temer, si alguien mataba a alguien por accidente, tenía que ir y correr a una ciudad de refugio y tenía que mantenerse ahí, hermanos. Porque si él salía de esa ciudad de refugio, él quedaba a la merced de los vengadores. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros como cristianos, ahora que conocemos del Señor y que Dios nos ha redimido por medio de su Hijo, encontramos refugio en Cristo Jesús. Y no tenemos que tener miedo de que perdí mi salvación, hermanos, y ahora el diablo me va a agarrar. Y va a agarrar mi alma y se la va a llevar. Encontramos refugio y encontramos libertad en Cristo Jesús. Y en Él podemos descansar. Efesios 2:14 nos dice que Cristo Jesús, Pablo le dice a los efesios, Cristo Jesús es nuestra paz. Y el contexto de este versículo es que Pablo le está hablando a los efesios y les está diciendo de cómo en Cristo Jesús somos una sola carne, somos una sola nación. Le dice, de dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles. Jesús, por medio de su sacrificio, es nuestra paz, porque Él, de dos naciones, hizo una sola. Está hablando de nuestra identidad en Él. Los versículos 29 y 34, hermanos, hablan acerca de las reglas de testigos. Y no voy a leer ahí muchos versículos, son versículos 29 al 34, hermanos. Si usted lo quiere leer en su casa, simplemente Dios está hablando de que cuando se va a hacer un juicio en contra de alguien, hermanos,
el testimonio de una sola persona no es suficiente. Tiene que haber 2 o más personas para dar testimonio y para poder condenar a otra persona. Era la regla que Dios había puesto para el pueblo de Israel. Y el versículo 34, hermanos, con este quiero yo que terminemos nuestro estudio en esta noche. El versículo 34 del capítulo 35 nos dice Dios, le dice Dios al pueblo de Israel, y nos dice Dios ahora también, dice: no contaminéis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. No contaminemos la tierra donde vivimos, dice, porque yo también habito en medio de ustedes. Espiritualmente hablando, hermanos, yo puedo hablar de nuestra vida espiritual, de nuestro cuerpo. No nos contaminemos con las cosas del mundo, porque Dios, hermanos, habita en medio de nosotros. Y cuando seamos tentados, hermanos, para hacer algo, para hablar algo, para escuchar algo, para ver algo, pensemos en esto, hermanos, que Dios está con nosotros. Y si lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando y lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando le va a agradar a Dios, Él está siempre con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Con esto terminamos, hermanos, el capítulo 35. Son lecciones bastante prácticas que podemos ver en cuanto a la repartición del territorio, las ciudades de refugio, los testigos, de cómo es importante la palabra de una persona contra la otra. Siempre es importante los testigos, pero lo más importante, hermanos, que nos mantengamos puros por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque redarguye a nuestro corazón, y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces ignoramos puntos y muchas veces, aunque los conocemos, los ponemos en segundo plano. Gracias porque tú eres un Dios de orden, Señor. Ayúdanos a vivir una vida ordenada, a vivir una vida con propósito y a vivir una vida con un buen testimonio. Y a estar conscientes, Señor, que tú vives en medio de tu pueblo, que tú estás siempre acompañándonos, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo. Y así podemos agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en las cosas que pensamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Encomendamos el resto de esta semana en tus manos, Señor, y gracias porque tu Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas todos los días, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente un par de anuncios, hermanos. Nos vemos, los hermanos varones. Si no sabían, hermanos, las hermanas no van a cocinar el sábado en la mañana. Tienen el día libre, así es de que se vienen acá a Antorcha de Fe. Va a haber un desayuno sabroso de varones, todos invitados, el sábado a las 8, ya iba a decir a las 5, a las 8 de la mañana, hermanos. El viernes las hermanas, nuestras hermanas tienen a cargo la hora de oración, el viernes a las 7 de la noche, por medio de Facebook Live. Hermanos, estamos todos invitados para unirnos en oración y apoyarnos unos con otros. Y el domingo, por supuesto, hermanos, a las 8 de la mañana nos reunimos en persona aquí en la iglesia. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con nuestro querido salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.